Inicio entonces el módulo octavo de este curso que lleva como título Determinación legal e individualización judicial de la pena. Y acá en este módulo me voy a referir a la normativa internacional y al derecho comparado. Antes de empezar con el tema en forma puntual, quiero hacer una mención que me parece muy importante para los argentinos. Los argentinos tenemos que estar muy orgullosos, primero de lo que es nuestra patria, y además de la generosidad de nuestros conciudadanos. Por lo general los argentinos somos muy críticos respecto a nuestro país. La crítica está bien porque siempre uno trata de mejorar, pero se tiene que saber, en el ámbito que a mí me interesa desarrollar, que cuando se sancionó la Constitución de 1853, ya aparece una idea que no tienen otras constituciones del mundo de la época. Nuestra Constitución dice y el preámbulo dice, que se trata de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Interpretemos este preámbulo. La idea fundamental y la idea básica, y para mí y para la interpretación que creo que es acertada de la Constitución, el valor supremo es la libertad. Algunos piensan que el valor supremo es la vida, porque obviamente sin vida los otros derechos no podrían tener sustento. Pero para mí y para la interpretación que corresponde hacer de la Constitución, el valor supremo es la libertad. ¿Y a quién asegura la libertad la Constitución argentina en el texto de 1853? Asegura la libertad para nosotros, se refiere obviamente a los habitantes de la nación argentina, para la posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Quiere decir que está pensando, y efectivamente si uno repasa la Constitución del 53 y repasa las ideas y repasa la historia de ese momento, dice, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Está pensando en aquellos que quieran venir de otros lugares a habitar el suelo argentino y que sepan que la Constitución argentina ampara los derechos de la libertad a todos. Tengo que hacer un homenaje personal a mi abuela inmigrante italiana que trajo desde Italia un texto de la Constitución argentina. Justamente pensando en que la Constitución argentina le garantizaba sus derechos. Y trajo también un volumen muy pequeño, en letras muy pequeñas, del Código Civil argentino, para que ella lo había leído y sabía qué derechos tenía en el suelo que venía a habitar. Entonces, eso es significativo. Pero resulta que en el año 1994, con la reforma de la Constitución, el pueblo de la nación argentina declara que los derechos no son solamente para los argentinos, para los que quieran venir a habitar el suelo argentino, sino para todos los hombres del mundo. O sea, recepta los derechos humanos de todos, hayan nacido donde hayan nacido. Y esto también es muy significativo sobre la generosidad del pueblo argentino y la recepción legal de ese sentimiento de generosidad. A raíz de la reforma de la Constitución en el 94, también hay un cambio significativo con respecto a la pena. Porque en la Constitución del 53 se dice que queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas. Esto de causas políticas dejaba la posibilidad de que la pena de muerte también se aplicase, pero no por causas políticas. Y suprimía los azotes, los tormentos.
Cuando se reforma la Constitución en el 94, se acepta que los pactos internacionales que hubiese firmado la Argentina en protección de los derechos humanos y los que firmase después, cambiaría el sentido de la pena. Porque, por ejemplo, no se puede reimplantar la pena de muerte que existió en la Argentina hasta el año 1921 en la ley. No se puede reimplantar la pena de muerte porque lo prohíbe, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica, al cual nosotros hemos adherido y no solamente adherimos, sino aplicamos. Entonces, en esos pactos internacionales aparece un cambio fundamental en la idea de lo que es la pena. Para la Constitución del 53, la pena tenía un sentido retributivo. Sin perjuicio de que dice la Constitución que la pena de prisión no será para castigo, sino para seguridad de los reos que residiesen obligatoriamente, por supuesto, en las cárceles. Pero la pena tenía un sentido de castigo. A partir de la reforma del 94, la incorporación de los tratados internacionales, la pena tiene un sentido de, dice la ley, resocialización. Yo creo que la palabra resocialización no es una palabra muy adecuada, porque resocialización significaría volver al individuo al ámbito de la sociedad. Quizás la palabra sería más adecuada, es socializar, en el sentido de que la pena, sobre todo la pena privativa de libertad, tiene como finalidad educar al sujeto sometido a ella para que cuando termine la pena se reintegre al ámbito social, comprendiendo los valores que tienen que ser respetados para que funcione el cuerpo social adecuadamente. Este cambio del sentido de la pena tiene que estar reflejado en las resoluciones judiciales. Este curso está relacionado fundamentalmente al artículo 41, cuando en las penas divisibles por razón del tiempo de la cantidad, el juez tiene que fijar la condenación, dice el 40, conforme a las pautas del 41. Entonces, cuando el juez va a fijar la pena y va a apreciar algunas de las circunstancias como agravantes o atenuantes, tiene necesariamente que tener en cuenta cuál es la finalidad constitucional de la pena. Y repito, la finalidad constitucional es, por un lado, obviamente, la retribución por el mal causado. Carrara decía, la pena es un mal, y yo creo que efectivamente la pena es un mal. Y la pena retribuye el mal causado por el delincuente, pero a su vez, la pena tiene un sentido, y este sentido es el sentido constitucional actual, es procurar que la pena cumpla un rol de manera tal que cuando termine la duración de ella, el individuo esté comprendiendo la necesidad de adecuar su comportamiento futuro a los requerimientos del prójimo. Tengo que también hacer una mención breve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros sabemos que el Pacto de San José de Costa Rica instituye una comisión que tiene su sede en Washington, que tiene como misión analizar cuál ha sido la tarea de los tribunales nacionales y los reclamos que formule alguien al respecto, manifestando su disconformidad. Y luego, cuando la comisión da lugar
que pase el asunto a la Corte de San José de Costa Rica va a resolver. Y la República Argentina, como suscriptor del pacto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene necesidad de someter las decisiones de sus tribunales a los pactos internacionales y a los criterios que fija la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Hay una discusión que se ha planteado con respecto a la posibilidad de que la Corte Interamericana revoque alguna sentencia argentina. En algún momento esto no era discutible, pero apareció una decisión de la Corte Argentina que puso en tela de juicio esa posibilidad. En el tema que nos ocupa, de la determinación legal de la pena, si se plantease la inconstitucionalidad de algún precepto del Código Penal o se plantease la inconstitucionalidad de alguna decisión de los tribunales argentinos, bueno, tendría a su cargo la Corte de San José de Costa Rica la decisión respecto a este tema. Pero lo importante es que los países americanos respeten las reglas que han suscrito y que se haga realidad la posibilidad de que todos sean juzgados de una manera adecuada. Terminaré este módulo y consecuentemente también la filmación de este curso haciendo una mención al derecho comparado en relación a la determinación legal de la pena y a cómo se tiene que individualizar. La mención la haré muy rápida y solamente a 3 países latinoamericanos. En Perú hay una regla del derecho peruano que menciona la responsabilidad restringida por la edad. O sea, así como nuestro código y nuestra legislación penal hace que los menores sean juzgados de una manera distinta y bajo normas distintas, también el Código Penal peruano considera que la edad significa una circunstancia que puede determinar la necesidad de que se reduzca la pena. En Brasil, la pena podrá ser atenuada en razón de circunstancias relevantes anterior o posterior al delito. Con lo cual aparece una cosa interesante. Yo y alguna doctrina piensa que lo que hay que analizar es el delito cometido, el hecho cometido, y al hecho cometido corresponde la pena que se va a aplicar, no a lo posterior al hecho. En este caso de Brasil, permite que lo que ocurra posterior al hecho, por ejemplo, el comportamiento del sujeto a partir del hecho, tenga que también ser analizado o pueda ser analizado. Y además hay una cosa interesante que dice: la pena podrá ser atenuada en razón de circunstancias relevantes anterior o posterior al delito, aunque no esté prevista expresamente por la ley. Para nosotros, para lo que yo sostengo, que creo que es lo que corresponde, estas circunstancias del artículo 41 de nuestro Código Penal tienen que ser contempladas específicamente y restringidamente. O sea, no podrían agregarse otras circunstancias que no estén previstas por el Código Penal en el artículo 41. ¿Por qué? Porque si el juez decidiese, pensando en otras razones, no podría el justiciable
primero, adivinar qué es lo que está pensando el juez, y además no podría ofrecer prueba y no podría tampoco alegar sobre cosas que la legislación no ha previsto. Y voy a mencionar por último el Código de Costa Rica. El Código de Costa Rica dice que en el momento en que el juez tiene que decidir la pena a aplicar, antes de hacerlo, actuará un instituto de criminología que examinará e informará al juez para que individualice la pena. Nosotros no tenemos esto consignado específicamente en el Código Penal. Y ahora, conforme a la normativa argentina vigente hasta este momento, actúa el Instituto de Criminología cuando la pena privativa de libertad se va a materializar en la prisión, y en la prisión, antes de establecer el régimen al cual va a ser sometido el penado, se hace un informe criminológico. Acá en Costa Rica, este informe criminológico aparece antes de la decisión judicial. Tiene ventajas y desventajas. Primero porque, obviamente, algún especialista puede asesorar al juez respecto de cuestiones técnicas que el juez no conozca. Pero a su vez, la desventaja para mí es que va a influenciar en la decisión judicial y prácticamente ese informe que haga el Instituto de Criminología sea decisivo para luego fijar la pena. Con lo cual se traslada la responsabilidad, y nada menos que en un momento tan importante, del juez a un perito. Esto no debería ocurrir de acuerdo a la forma en que yo entiendo la materia. Con esto entonces doy por terminado el módulo 8.